Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes 17 de abril del año 2023. Quienes nos acompañan, voy por orden alfabético, es una posibilidad así. Pablo Carrasco, buen día. Buen día, un gustazo. Pablo acá. Sigo, Teresa Herrera allá en Piriápolis, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, un gusto estar aquí. ¿Qué tal la lluvia? ¿Qué tal el mal tiempo? O el buen tiempo, depende de cómo se lo mire. Acá hay un solazo precioso. Ayer sí llovió gran parte de la tarde y de la noche, pero ahora está precioso. Sigo, acá en el estudio Gloria Robaina, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Y por último, a distancia, Santiago Soto, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo andan todos por ahí? ¿Todo bien? Hola. Vamos al primer tema. Tenemos un par de asuntos de la agenda política y social de nuestro país para charlar con ustedes. Los gremios de estudiantes y docentes del IABA acordaron con el CODICEN de la ANEP el comienzo de una negociación para terminar el conflicto en ese liceo que se desató la semana pasada por el sumario que la Dirección General de Educación Secundaria inició al director de ese instituto, Leonardo Ruy Díaz. Según informó el diario El País, la primera instancia de diálogo tendrá lugar este martes. Y para concretar estas conversaciones, las autoridades solicitaron que los gremios no ocupen hasta entonces el local del centro de estudio ni tomen otro tipo de medidas de fuerza. La instancia de negociación se gestó el viernes, luego de que el Ministerio del Interior desalojara el edificio que había sido ocupado unas horas antes solo por profesores pertenecientes a ADES, la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria. Recordemos, el conflicto comenzó el miércoles. Esa noche se ocupó la sede del IABA a cargo de un grupo de estudiantes agremiados. Hubo además una resolución de paro de 24 horas para el jueves dispuesto por la Federación Nacional de Profesores de Secundaria. El jueves, luego de que el liceo fuera desalojado por primera vez por la policía a pedido de las autoridades, la Federación de Profesores y la Asociación de Docentes de Secundaria de Montevideo convocaron una marcha que se desarrolló por 18 de julio hasta la oficina de la ANEP. ¿Qué pasó? Secundaria inició el sumario con separación del cargo y retención de medio salario por 6 meses al director Ruy Díaz, porque este docente se negó a acatar una orden superior para que dejara de usarse el salón gremial de los estudiantes, ya que ahí se preveía instalar una rampa de accesibilidad que se necesita en el local. El gremio de estudiantes se negó a cambiar de lugar porque, dice, ya existe una rampa para el ingreso al edificio y lo que en realidad falta, argumenta, es un ascensor que no funciona hace 4 años. Pero los alumnos agremiados además adujeron que no iban a mudar su lugar a otro sitio porque de esa manera, si lo hicieran, no tendrían la misma visibilidad. Marcaron además la carga política e histórica que tiene el actual salón gremial. Según un acta de una reunión que tuvo lugar el 30 de marzo, el director Ruy Díaz dijo entender que los alumnos se sintieran desalojados y agregó que ha trabajado para el mejor clima institucional. Planteó incluso que el año pasado una alumna se suicidó en el centro y que por eso busca la felicidad y alegría de los estudiantes. También argumentó que la accesibilidad perfectamente podría lograrse por la puerta de emergencia donde ya hay una rampa que da al subsuelo. En torno a estos hechos del IABA se generó una gran polémica nacional. Dirigentes sindicales, estudiantiles y del Frente Amplio señalaron que el sumario a Ruy Díaz fue excesivo y de corte autoritario. A su vez, la medida dio pie a una discusión entre las autoridades y los gremios respecto a la vigencia de las normas que se utilizaron para adoptar la sanción al director. Los escucho con la evaluación de esto que la semana pasada seguramente sorprendió a muchos por la entidad, por el peso que terminó teniendo en la agenda nacional, ¿no? ¿Quién va primero? Miro allá a Santiago. Larga él, a ver. Dale, sí, puede. Arranco por este tema. Yo creo que tiene varias aristas este tema, cómo ha trascendido también a nivel nacional, lo que empezó siendo un conflicto
yo diría menor, en el sentido de que es un conflicto entre las autoridades de un centro educativo de los tantos que tiene el Uruguay y en particular con la accesibilidad o cómo trabajar algunos temas vinculados al salón de estudiantes allá adentro. O sea, un tema menor. ¿Cómo un tema tan menor llega a ser un problema tan nacional? Yo creo que habla de un conjunto de negligencias y de malos manejos por parte de toda la estructura del sistema educativo. Y yo, en esta primera intervención, quería señalar un punto en particular. Hemos escuchado a las autoridades de la educación durante más de 2, 3 años decir la gran transformación educativa que están haciendo, que la autonomía de los centros, el liderazgo pedagógico de los directores, qué impresionante la transformación que están haciendo, y damos vuelta a la página y vemos una situación en la cual a un director no sé cuál es el liderazgo pedagógico que tiene un director que ni siquiera puede dialogar con sus estudiantes en su instituto educativo, disponer de la infraestructura básica que tiene bajo su cargo, y mediar que tiene que pasarle por arriba la arquitectura de Codicen y del CES, le tiene que pasar por arriba la inspección de institutos y liceos, que la verdad que ha tenido un rol lamentable en todo este episodio. La dirección de secundaria, que ha tenido ahí sí que es más que lamentable, o sea, más allá de la legalidad o no de la resolución, que terminen apartando del cargo al líder pedagógico, digamos, al director, al que debería liderar los centros educativos y su autonomía, uno de los pilares centrales de la transformación educativa, entre comillas, que lo termina apartando del cargo con 50% del sueldo, basado además en una normativa que hay que ver hasta qué punto lo hizo de forma legal. Yo creo que realmente es una suma de un conjunto de disparates en la administración de la educación, y ni que hablar después en términos de el mensaje pedagógico que el sistema educativo le está dando a nuestros jóvenes, que creo que deja bastante que desear. Después voy a hablar de otros temas más políticos. Gloria, ¿vas tú ahora? Bueno, Santiago me cambió cómo pensaba empezar. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Por eso hay que escribirlo, Gloria. Porque él dijo dos cosas importantes. No, yo lo había escrito, eso es lo peor. Soy testigo, tiene sus apuntes ahí arriba de la mesa. Dijo dos cosas importantes, ¿no? Conflicto menor y líder pedagógico. O sea, fueron las dos cosas que más me impactan para contestar. ¿Tú tenés tu propia experiencia docente de cuántos años? Totalmente, de muchos años, pero además, yo creo que aquí cuando se están manejando términos como represión, autoridad, injusticias, excesos, todos estos términos que se han manejado, es no tener idea de lo que pasó en este país en la década del 60 y del 70. Me dirán que soy muy vieja, sí es verdad, pero quiero decir, acá si están usando términos, se lo compara con la dictadura, esto se salió de madre, pero aquí no se salió de madre solo por la decisión de Cherro, y todo queda como canalizado, que qué horror el sumario a un director que no cumplió una orden, funcionario público que no cumplió una orden, en definitiva. Porque aquí cuando estamos hablando de director del IABA, yo pensaba, pero uno no puede comparar las historias pasadas, pero acá cuando se habla del líder pedagógico, el director del IABA, en cómo fue su comportamiento en esta situación, me parece de un exceso, Santiago, que es un poco grande. Aquí hubo directores del IABA que eran señores. Directores. Son las autoridades de la educación que dicen que los docentes, los directores son los líderes pedagógicos. Bueno, está bien, pero tú lo aplicaste en este caso a un líder pedagógico y lo referiste a él. Entonces quiero decir, y me parece que acá se salió de Madrid, como digo, cuando se habla de excesos, yo en la segunda parte quiero hablar más de los excesos. En este caso me quiero concentrar en que aquí, que es lo que pienso, hay dos temas bien clarísimos. Uno es lo que fue la reacción de los estudiantes, totalmente normal, adecuada,
quiero decir, los estudiantes y a los 16 años se protestan por estas cosas, y cuando uno veía cómo lo hacían y qué estaban diciendo, estaban felices, porque a los 16 años, esa es la postura, estaban felices, cantaban consignas, inventaban en el momento. Digo, a mí me hacía acordar, y yo digo, ahora estos chiquilines no tienen ni idea de lo que es la represión, no tienen ni idea de que en el 68, cuando los estudiantes salíamos a la calle, y yo fui de las que salía a la calle, nos perseguían policías a caballo y nos daban palo, y eso era represión. Cuando aquí se habla de una destitución injusta, de un director, porque en definitiva como funcionario público no cumplió lo que le estaban pidiendo que hiciera, que es una llave, porque además también, pero digo, la llave, tú estás hablando de la llave del candado. La llave del candado de ese salón gremial, de la cual no tenía copia, de la cual el director no tenía copia. No la pensaba pedir y no pensaba negociar este tema con los estudiantes, pero el primero que no supo negociar aquí fue él. Porque aquí no se sabe o se olvidan lo que fueron las destituciones. Yo fui profesora, Emiliano, y a mí un día me llamaron del colegio donde trabajaba, uno de los colegios privados, y me dijeron, ¿sabe una cosa? Usted no puede venir a tomar exámenes al periodo de febrero. ¿Y por qué? Bueno, porque el CONAE determinó que usted ni siquiera me llegaron a hacer un sumario. Entonces digo, acá cuando se están hablando de estas cosas, se está hablando de disparates, de disparates. Por eso digo, aquí hay una situación de excesos. Yo no estoy discutiendo lo de Cherro, no lo sé, aparentemente fue el departamento jurídico, aparentemente tampoco lo conversó con el presidente de la ANEP, no lo sé. Digo, ese tema tampoco está claro. Pero lo que aquí abogó fue una cuestión meramente administrativa frente a alguien que no hizo lo que las autoridades le pidieron que hiciera en un tema que se desborda, porque claro, los gurises de 16 años se desbordan. Vamos con Teresa ahora. ¿Estás dejando a Pablo para el final? No sé. ¿Tenés miedo que habla Pablo, yo me caliente después? ¿Querés reservarte tú para el final? Bueno, que vaya Pablo, entonces, a ver, vamos. Bueno, con toda mi dedicación a Teresa, entonces. Yo me tocó discutir este tema el viernes en Polémica en el Bar, y entonces voy a tratar de no reiterarme, voy a tratar de mirar al otro lado. Y voy a ser un poco impiadoso con el Frente Amplio en este episodio, ¿no? Yo creo que esto es un plan piloto de cómo van a hacer las cosas de aquí en más hasta las elecciones. Este va a ser el modus operandi. Se toma, ¿en qué consiste esa? ¿Cómo es la secuencia? Se toma una organización social, que son las embajadas que tiene el Frente Amplio por todos lados, y esa organización social comete una falta, a todas luces, una falta bien fácil de comprobar, genera una sanción del sistema de que en cualquier cultura ocurre, digamos, si no podemos vivir juntos, si no hay leyes y sanciones. Y eso, bueno, ahí los estudiantes, en este caso, que son los designados, hacen todo el trabajo sucio. Ahí viene la represión a la libertad de expresión, Gabazo, Viedela, ahí empezás a poner en esos términos, ¿tá? En que estamos repitiendo la lucha contra la dictadura. Gloria lo dijo con una claridad total, es no tener idea. Entonces, después que se hace todo ese trabajo asqueroso en el barro, ¿qué viene? Viene la versión civilizada de quienes tienen que estar ahí. Entonces aparece Orsi, Pereira, Cose, Abdala, y dan una versión, ya no hablan de dictadura, hablan de autoritarismo, hablan de pasar por arriba a los estudiantes y todo lo demás. El mensaje queda bien dado, y después al final, lo cual en este paquete funciona muy bien, la necesidad de un liberarse, ya que estamos hablando de la victimización. Entonces exponen a la persona más fácil, la que pagaba 101, que la iban a agredir un tarado de las redes, es bastante fácil de entender, y el paquete termina con que se llama un diálogo. Al diálogo se llama, primero se ocupó, ¿no? El orden es ese, ocuparon el IABA y después pidieron el diálogo. Antes de entrar al diálogo ya dijeron que acá no se cambia nada de lo que ellos van a ir con la oposición. Yo no entiendo bien a qué ellos llaman diálogo. El diálogo va a terminar bien,
y entonces va a quedar claro que el diálogo sobre el autoritarismo está ganando la batalla, y vamos a llegar, con esto repetido varias veces, vamos a llegar a las elecciones a elegir entre democracia y dictadura, o algo que se quiere parecer a eso. Esa es mi visión de este episodio, y después quisiera hablar sobre la falta en sí. Bueno, ahora sí, Teresa. Sí, yo sabía por supuesto que iba a ser totalmente divergente lo que opinara Pablo de lo que voy a opinar yo. Nunca imaginé. En primer lugar quiero decir que ojalá haya muchos gurises que hagan lo que él llama trabajo sucio, ¿no? A mí Jerónimo Sena me ha parecido una persona, me reconcilia y me esperanza con las futuras generaciones. Yo tengo 40 años de docente y realmente he tenido alumnos energúmenos, como todo el mundo, ¿no? Pero este gurí de energúmeno no tiene nada, todo lo contrario. Increíble que a los 16 años tenga esa claridad, esa forma de comunicar, excelente. Es más, yo pensaba que no soy más profesora de sociología de la comunicación, ahora enseño otras cosas, ¿no? Pero en realidad me encantaría usarlo como ejemplo, y tomando lo que dice Santiago, ¿no? Es decir, cómo el gobierno se compró un problema. Yo digo 4 años, incluido el gobierno anterior, ¿no? Porque este gobierno tiene 3 años y medio. No tuvieron tiempo de mandar a un herrero a hacer la pieza famosa del ascensor y dejarse de joder, con el tema. Vamos. Estas son esas cosas que son increíbles, ¿no? Es decir, una piecita de metal en este país que está lleno de herreros habilidosos y todo lo demás, 4 años no consiguieron para poder mover el ascensor, porque el problema va a seguir subsistiendo, y eso es lo que es incomprensible. Supongamos que sacan el local. Igual las personas con dificultad de movilidad no van a poder seguir subiendo al segundo o tercer piso, no van a poder usar la biblioteca del Viaba, por ejemplo. ¿Está? Entonces, no van a poder cursar clases que sean en un piso que no sea. Estamos en la misma. Entonces, en lugar de hacer tanto lío, ¿por qué no consiguieron un poquito de sentido común? Un poquito de sentido común. Y después lo otro, y por eso celebro igual la divergencia, ¿no? Yo ponía en las redes sociales que los que se horrorizaron de ver las pintadas en el local estudiantil, que por favor no vayan a mi querida universidad, a la Universidad de Buenos Aires, en Ciencias Sociales, porque infartan, ¿no? Los carteles colgando, la pintura. Ahora, ¿eso tiene que ver con la calidad académica? Es la primera universidad de América Latina. Entonces, me parece que a veces ponemos en un mismo equilibrio cosas que no son lo mismo. Los jóvenes son jóvenes, cuando participan, dejémoslo participar. Yo comparto totalmente lo que decía el director de Diaba. En un lugar donde ha habido un episodio traumático, como es el suicidio de una alumna, es una mezcla. Cuanto más podamos comprender, continentar y trabajar con los estudiantes mejor, y las estudiantes. Entonces a mí me parece que en realidad la montaña parió un ratón. Es decir, estamos haciendo un mundo de una situación que, donde además hasta y bueno, molesta que se hagan referencias a la dictadura. Y bueno, señores, si a este señor lo suspendieron con un decreto de la dictadura, que todavía estamos discutiendo si está vigente o no. Entonces, ¿cómo no va a molestar? ¿Cómo no se va a hacer referencia a esa época? Entonces me parece que realmente, no sé, yo creo que a veces tenemos perspectivas tan diferentes y formas tan distintas de ver las cosas. Yo en realidad veo exactamente todo lo contrario de lo que plantearon algunos, y por supuesto estoy de acuerdo con muchas de las cosas que planteó Santiago. Bueno, ahora que ya cada uno expuso en su intervención inicial, los dejo para que discutan intervenciones un poco más cortas en todo caso y que vayan intercambiando. Gloria, ¿arrancas tú? Bueno, 2 cosas, anoté, Teresa. Teresa, totalmente de acuerdo contigo en referencia a lo que tú decís de este decreto. Si realmente fue así, creo que es un error que se cometió sin ninguna duda. ¿Qué cosa, perdón? Porque dicen que la medida de Cherro está basada en un decreto de la dictadura. Ahí está una parte de la discusión. Que de hecho había quedado derogado con la ley del 85, qué cosa. Entonces,
Digo, ahí hay un tema estrictamente formal, que si es así, no está bien. Digo, nadie puede querer a esta altura del partido que se aplique un decreto de la dictadura. Punto 1. Punto 2. Teresa lleva 40 años, yo también llevo 40 años de actividades diversas, no siempre me dediqué a la docencia, y voy a decir algo que dijo Pablo y que anoche se mencionó bastante bien en el tema Santo y Seña, no porque tenga preferencia por ese programa o no, digo, me es indiferente absolutamente el programa y las diversas, ¿cómo se llama? Rencillas que hay con relación a algunos de de los periodistas que están en ese programa. No tengo nada que ver con eso, pero lo que digo es, dirigentes estudiantiles que digan que este chiquilín es un dirigente estudiantil, cuando él mismo lo dice. Yo estoy acá de casualidad, llegué acá porque no sé, porque se armó todo este lío. Sí, capaz que me dedico a la actividad política. Teresa, ¿tú te acordás de los dirigentes estudiantiles que supo tener este país? Y de todos los partidos. Bueno, en la tertulia de los jueves, que me toca con bastante frecuencia, tenemos a Esteban, ¿no? que fue en ese tiempo un señor. Entonces quiero decir, este chiquilín, que está muy bien, yo no critico que haya asumido él el rol que quiera asumir, creo sí que está manejado en primer lugar por su familia, no sea la interna del centro estudiantil y de sus compañeros y demás. Pero ayer se decía muy bien algo que digo, mencionaba esto de Santo y Seña, pero decía, no se lo cuidó. No se cuidó a este chiquilín. Y no se lo cuidó porque, tal como él aparece, y su primera aparición fundamentalmente, no es representativo de los estudiantes del IABA que actualmente están estudiando en el IABA. Entonces, quiero decir, y con todos los derechos que tiene a reconocer su diversidad, a hacer como quiera y a ponerse en la cabeza un zapallo si tiene ganas. Digo, eso es una libertad individual. Pero no lo cuidaron sus propios compañeros como dirigente estudiantil, si realmente pretenden hacer de él un dirigente estudiantil. Vamos, sigan. Entonces, Santiago, vas tú, sí, pero a ver, no esperen necesariamente que yo les dé la palabra. No, sí. A ver, no lo cuidaron. Que en Santo y Seña digan que no lo cuidaron, o sea, eso sí que me hierve tipo la sangre. Lo dijo un periodista. Concretamente. Sí. Pero y no fue capaz que el que tú estás pensando. No, pero es el programa conducido por el periodista que no es que no lo cuidó, sino que fue un ordinario, pero totalmente ordinario en cómo lo trató. Yo dije que no me iba a meter en el otro tema. Estoy diciendo con relación al chico que no lo cuidaron. Perfecto, y yo creo que no lo cuidaron. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Puedo hacer una acotación? Está muy bueno. No es un periodista, es un pseudo periodista. Bueno, sí, estoy de acuerdo. No, o sea, un periodista es otra cosa, digamos. No ofendas a los periodistas. Pero vayamos al punto de si lo cuidaron o no lo cuidaron como dirigente estudiantil. ¿Qué es lo que me importa? Mira, si él va a una entrevista y le dicen lo que le dicen uno de los programas más escuchados, supuestamente le van a hacer preguntas sobre el hecho, va a conversar sobre el coso, y termina diciéndole el entrevistador que lo va a cazar de los Pero esa no fue la primera entrevista, Santiago. No. La primera entrevista es la que él aparece cuando los canales Segundo, Gloria. Para mí, primero, a ver, vamos a no ser hipócritas en ese programa a decir que no lo cuidaron los otros cuando ellos fueron yo no juzgo los que lo atacaron. Segundo, vamos a darle un poco de crédito también. Decir que él es una persona que está completamente maniqueado y eso le saca agencia. Y yo creo que los estudiantes en general y los que han estado participando en esa cosa tienen motivos propios. Tiene probablemente una épica la situación en la que está alrededor, y sí, por el mal manejo del mundo adulto, que vuelvo a mi primer punto de todo esto, y no solo el mal manejo, la falta de olfato político, diría Sebastián Da Silva. No me estoy refiriendo a eso, y no quiero en este caso una coincidencia casual con Sebastián Da Silva. ¿Tú coincidís con esa apreciación del senador Da Silva? Y una falta de... ¿A vos te parece, Emiliano, suspender a alguien por insubordinación con una circular armada en la dictadura? O sea, ¿a quién le entra? No sé, a las autoridades. No entiendo quién designa a esas autoridades que firman esas resoluciones. O sea, a mí no se me pasaría por la cabeza en ningún caso haber hecho eso. Y yo estoy de acuerdo que no hay que comparar con la dictadura, que Uruguay hoy no tiene nada que ver con la dictadura. Pero dos males no hacen un bien, ¿eh? O sea, que estén equivocados, o sea,
que no sea comparable en el sentido de lo que obviamente fue, o que haya sido mucho peor, obviamente, lo que fue la situación en la dictadura, no implica que esto esté mal. Pero esté los que abren la puerta, además, perdón, Santiago, que te vuelvo a interrumpir, pero los que abren la puerta de lo de la dictadura es el son los propio que firman esas resoluciones. Cuando toma la resolución de la dictadura y dice, insubordinación, además, ¿a qué le suena insubordinación? Yo sé que la ANEP es una estructura jerárquica, piramidal, y quienes están adentro de la ANEP te dicen que históricamente lo ha sido, no solo de ahora, que nunca han logrado que sea, bueno, ahora que estaban en la onda, como dijiste vos, bueno, vamos a democratizar, vamos a hacer que cada institución sea más o menos libre por sí misma. Insubordinación, decreto de la dictadura. Entonces, claro, por eso yo decía, lo quisiera usar para sociología de la comunicación. Hicieron todo lo que no hay que hacer. Sí, la tercera, que un comentario dice, Pablo, yo no comparto. Primero, me parece que el Frente Amplio no tiene que pasar ningún examen de democrático. Gobernó este país 15 años. 2015 represión ante el Códice. Por favor. No tiene que pasar. Santiago, están oscuros. Gloria, no tiene que pasar. Pero están oscuros, No están recordando la historia de este país. Me parece que no. No están recordando la historia de este país. Pero tú viste. Gloria. Bueno, ahora les pido que no se interrumpan tanto. Yo quería que hubiera discusión. Ahora quiero que puedan cada uno de ustedes desarrollar mínimamente sus argumentos. Estás con la perilla ahora. Estoy graduando el tema. A ver, me queda una intervención. Un segundo, yo creo dos cosas. Uno, el Frente Amplio no tiene que darle prueba de democrático en el poder, en el gobierno, en las elecciones. Y el actual gobierno tampoco. Espera un poquito, Gloria. Dejemos que siga Santiago. No tiene ninguno, Gloria. O sea que toda esa teoría conspiranoica de todo esto, lo que lo armó, nada, casi que el inverso del Plan Atlanta, pero del lado, me parece que del lado de la izquierda, me parece, el Foro de San Pablo, falta decir que lo organizó, me parece que, no quiero ridiculizar tu postura, Pablo, pero me suena, la verdad, bastante ridículo pensar que todo esto es parte de una gran estratagema que armó no sé cuánto y que entonces de secundaria mandó a hacer la rampa y entonces se juntaron 5 personas a la sede del Frente Amplio a pensar como... Eso me parece que cae por su propio peso, digamos, de que no tiene así. Y lo otro, memoria, Gloria, perdón, pero memoria de lo que fue la represión, la dictadura, y eso tampoco tiene que pasar ningún examen. No, te pongo la del 2015, nada más. Nada más que la represión. ¿Viste ayer las imágenes de lo que fue en 2015, lo de Tabaré, y queriendo declarar la esencialidad de la educación? Pero, tú sabes en ese momento, ¿Estás argumentando que se tiene que hacer eso ahora? No, claro que no. Pero claro que no. Pero eso es represión. Eso es represión. No es haber aplicado mal un decreto que no correspondía. A ver, que termine, por favor. Ahora sí, completá, Santiago, lo tuyo. No, a ver, a ver, si lo que se quiere acá es hacer como chicana o algo así, no es ninguna chicana. No, yo puedo no haber estado a favor de eso, pero digamos, si lo que está argumentando es que hay que hacer eso, no sé, o que eso está mal, no entiendo cómo ahora argumenta que eso está mal para decir que está bien separar del cargo por insubordinación con la circular de la dictadura a un director con 50% del sueldo por 6 meses. Pablo. El argumento para decir que eso está bien es que, mirá, también en el Frente Amplio hubo cosas que estuvieron mal como fue gobierno, me parece muy pobre la discusión, muy, muy pobre. Pablo, ahora sí. No, bueno, la discusión, déjame una pequeñísima cosa. Gloria. No es pobre la discusión, Santiago, ¿y sabes por qué no es pobre? No es pobre y tampoco son pobres. Aquí no se trata de comparar, aquí se trata de aplicar los mismos términos a situaciones que son radicalmente diferentes. Entonces, lo que quiero decir, gente que hoy ha estado levantándose en contra de esta decisión de esta manera y no lo hizo, y aquí me constan datos muy concretos, cuando en el gobierno de Tabaré Vázquez se quiso declarar la esencialidad y el propio gremio, Santiago, el propio gremio
tuvo que ir contra sus propios dirigentes porque apoyaban la medida del gobierno y se reprime eso de un modo que ese sí me hizo acordar a la dictadura. Bueno. Entonces aquí estamos hablando de represión. No, sí lo sé y con datos muy concretos. Lo sé y con datos concretos. Deja que hable el otro, porque si no, tenés razón. Si no que le caminás todo el tiempo por arriba y no hay forma de que se escuchen las líneas de razonamiento, ¿no? Pero está bien, lo que pasa es que a veces me irrita cómo se cambia la realidad. Bueno, pero con ese criterio todo es muy... Yo quiero que la tertulia tenga discusión, pero no a ese punto de que no se puedan escuchar las frases terminadas, ¿no? Santiago, ¿te quedaba algo? No, yo nada más, me parece que vuelvo al punto central, digamos, no para mí decir que la actuación es de la dictadura no está bien, yo no comparto eso, me parece que está mal, pero eso no lo hace de que esto no sea un desborde de una falta de olfato político, para ponerlo como a Silveira, o de un dislate, digamos, de un manejo muy equivocado y muy autoritario, además, a contrapelo de los propios lineamientos de las autoridades de la educación que querían darle más autonomía a los centros de estudio y a sus directores. Bueno, seguimos. Sí, hemos tenido una muestra, digamos, de la cantidad de formas de mirar esto, ¿no? Para Teresa, si el ascensor hubiera estado arreglado, esto no hubiera ocurrido, digamos, lo cual me parece una ingenuidad absoluta, digamos, porque hay cosas mucho más interesantes para la campaña electoral que el ascensor. Y Santiago repite algunas cosas que con la disciplina con la que tiene la izquierda cuando discute un tema, ¿no? Es como que sentís que hay un guionista, ¿no? que dice el que siente el guionista sos vos, Pablo. No, eso es lo que yo siempre veo. Digo, a veces es Vergara y ahí todo el mundo empieza a repetir. Por ejemplo, ¿cuáles son esos guiones que hay en el guión en este momento, en este tema? Con un decreto de la dictadura, ponele que sí, no tengo ni idea, ponele que sí. Pero, ¿cuál es el tema? Si ese decreto lo eliminamos. Acá el problema no es con qué decreto se castiga a alguien que no está dispuesto a obedecer a su autoridad, digamos. Y eso sí, entonces será por el derecho administrativo. En algún lado debe estar escrito, además del decreto de la dictadura, debe estar escrito que en la administración pública el de arriba le manda al de abajo. Y el de abajo no puede desobedecer, me imagino, si no estamos viviendo un caos. Así que, digamos, ese énfasis que era el de la dictadura me decís que no tiene que dar examen de democracia, no tengo duda. Aquí ninguno de nosotros duda el carácter democrático del frente. Los que están dudando de la democracia son sobre el gobierno, son sobre la coalición. Ustedes son los que están diciendo que es un decreto de la dictadura, ustedes son los que están diciendo que estamos dejando sin expresar a gente que está cometiendo faltas, ¿tá? Porque eso es lo que está pasando acá. Hay gente que se está portando mal, que está rompiendo el contrato social que tenemos para convivir, que no me puede hacer un quilombito en el corredor como lo hicieron, todo pintarrajeado, porque ese edificio no es de ellos, y aunque fuera una escuela en Puntas de Valentín, sería lo mismo. El propietario de ese edificio son todas las personas a las que no le dan opción de pagar o no pagar impuestos, tienen que pagarlo. Y con eso hay que hacerle un monumento histórico a esos estudiantes, y además hay que pagarle todos los gastos. Entonces, el mínimo respeto y mínima devolución que tenemos que tener si queremos ser una civilización es que vos no podés pintarme el liceo. Vos no me lo podés pintar, pero no lo podés pintar no porque yo sea dictador, no porque yo sea gabazo, no lo podés pintar porque ninguna sociedad puede funcionar así. Y lo que estamos tratando de hacer es que cada berrinche de alguien en este país se convierta en un derecho. Eso es lo que estamos convirtiendo. Berrinches los estamos convirtiendo en derechos. Y creo, y sigo tratando de darle mis consejos electorales al frente, como asesor de imagen, creo que la mayor parte de este país, cuando ve subir a Santiago González, a las profesoras, a las autoridades, bajo una lluvia de insultos, queda mascando el freno, queda con una bronca que no puede más. Y genera, yo siempre lo he dicho, genera una hinchazón, que no sabes a qué responde, una hinchazón que en otros tiempos, yo lo dije el otro día, en otros tiempos terminaban en dictadura, ahora no están de moda,
¿tá? Pero si no terminan en un outsider, váyanse todos y que venga alguien que nunca tuvo nada que ver con la política, y estamos rodeados de ejemplos de eso. Bueno, se nos va terminando el hay tiempo. una cosa- Me gustaría escuchar a Santiago o a Teresa, así redondeamos. A mí me falta decir Espérame una un cosa. segundo, un Yo segundo. quiero A ver. Teresa, dale. Sí. Yo quiero decir que me parece que en realidad yo no estoy de acuerdo con los gritos de la dictadura, de Videla, de todo eso, me parece desmedido. Pero bueno, tampoco estoy de acuerdo con, y supongo que muchas veces a los otros partidos les pasa que tampoco están de acuerdo cuando hay gritos desmedidos desde el otro lado. También se le ha gritado asesinos, a, qué sé yo, a Mujica o cosas por el estilo. O sea que en realidad me parece que hacerse cargo de lo que se grita en una manifestación, me parece que los partidos políticos tienen que hacerse cargo de lo que realizan formalmente como partidos políticos, porque si no sería bastante difícil, digo, hacerse cargo de lo que dice un sector o el otro, o cómo levanta, ¿verdad? Es decir, no quiero ser mala, pero es como decir hoy en día, bueno, todos son sospechosos de abusar menores porque penadecen. No, me parece que es un despropósito total y absoluto. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es pensar en una situación que me parece que todos se manejaron mal. Por eso Pablo dice que él le quiere aconsejar al Frente que comunicación. Yo hace muchos años que le vengo aconsejando al Frente Comunicación y no me dan bola. Ese es otro Sí, tema. pero vos cobrás, Pero- yo lo hago gratis. Pero en realidad, yo a quien también quisiera asesorar en comunicación, y lo estoy haciendo gratis, es a Cherro y a la estructura de ANEP y todo lo demás, por favor. Digo, efecto boomerang más grande que esto no he visto en mi vida. Se nos terminó Por el eso tiempo, decía me que no quedan, quiero para la me clase. quedan 2 minutos nada No más. A quiero. ver, breve Gloria y breve Santiago y cerramos. No, a mí lo que me faltó decir es que acá se habla de exageración, se habla de gran historia que se ha generado con todo esto, y nos estamos olvidando de analizar el papel de los adultos. Aquí el tema fue que Claro. yo leía una frase el otro día que está impecable, ¿no? Porque aquí las 3 figuras más importantes del Frente Amplio opinaron sobre la cuestión de una forma que el artículo que decía es: cualquier bondi les viene bien. O sea, se suben a cualquier tema. Entonces, aquí hay responsabilidad también, Emiliano, porque aquí dicen hay un escándalo público. Sí, aquí hay un escándalo público porque también determinadas figuras políticas están llamando al Senado, a las autoridades. Entonces digo, ¿pero qué? Pero nos olvidamos del PIT-CNT, nos olvidamos que había agitadores profesionales, ese señor viejo que aparece en todas las manifestaciones que hay en por lo menos en Montevideo. Santiago. Digo, Pal Santiago. nocturno. A ver, sí, no, es difícil de resumir esta discusión. Sé que nos queda poco tiempo, pero realmente a mí me parece muy razonable que se llamen a las autoridades, más además cuando queda la duda, incluso de la legalidad del tema. Yo creo que claramente es un conflicto que surge de un pésimo manejo del mundo adulto, de lo que sucedía en el IABA, que se va haciendo nacional por torpeza del director del mundo adulto también. o de olfato político, como diría Da Silva, el senador del Partido Nacional, respecto a cómo se manejó toda esta situación. Y la verdad que yo veo a los estudiantes, fui estudiante, teníamos un salón de estudiantes en facultad, era conducido por los mejores estudiantes de la facultad, éramos en general los primeros en recibirnos, los que teníamos las mejores notas, los que hacíamos, y el salón de estudiantes no era una cosa completamente hermosa, prolijita, divina, porque entre otras cosas teníamos 18, 19, 20 años. Me parece que las señales que da el mundo adulto a esto realmente fueron bastante lamentables. Me gustan los estudiantes, como diría la canción. A mí también. Sigue la agenda de la tertulia. Dentro de unos minutos nada más vamos por otro lado, ya más en el terreno político, estrictamente político y hasta parlamentario.